Vamos a abrir un rinconcito, un retocito, para que los oyentes puedan, por supuesto, actualizarse con la información de pensiones que siempre tenemos aquí de primera mano con el catedrático del Derecho Pensional en Colombia, el doctor Oscar Iván Palacio. ¿Cuántos años en el ejercicio profesional, doctor Oscar Iván? Buenas tardes. Bueno, egresé hace 36 años, 35 años y llevo en laboral toda la vida, pero en pensiones 20 años. Claro, pero el camino comenzó con el tema laboral. Sí, señor, con el tema laboral. Joven yo tuve algunos cargos administrativos relevantes en mi departamento, en el trabajo oficial, y luego me dediqué en el Ministerio de Trabajo como director de la Regional de Trabajo de Antioquia, Urabá, y luego empecé con las pensiones porque me fui en una época a vivir a Urabá y por algunas circunstancias veía que las personas ancianas que habían trabajado 30 y 40 años en las fincas, nadie tenía una pensión. Y cogí ese camino porque ya no me di cuenta que solo era Urabá, sino Antioquia y país entero donde las pensiones, aunque ha mejorado el panorama, dentro de esta tristeza, sigue siendo insostenible la deuda social con 7 millones de personas mayores de 60 años y con 3.700.000 personas discapacitadas o en condición de discapacidad, de las cuales 1.800.000 necesitan al menos una persona que les ayude. Sí, yo creo que este ejercicio que hemos emprendido con usted, que es básicamente un ejercicio pedagógico, doctor Oscar Iván, nos ha permitido ir descubriendo muchas cosas. Por supuesto, entendiendo que esa cultura pensional debe estar arraigada en todos los hogares colombianos, en la gente que trabaja, en la gente que tiene su pequeño negocito, porque es que estoy pensando, entre otras cosas, en la suerte del tendero. Supongamos un ejemplo, un tendero, uno diría, bueno, pero el tendero, ¿qué necesidad tiene de cotizar? ¿Cuál es el objetivo de que un tendero cotice o no cotice? Yo sí creo que todos estos ejercicios que hacemos cada 8 días con usted también están dirigidos a los tenderos, mi querido doctor Oscar Iván. En Colombia hay en Colombia hay no menos de 500.000 tenderos. Han sufrido una disminución, una crisis profundas por las grandes cadenas internacionales, que no hay que mencionarlas acá, pero que son 3.000 que han instalado en los últimos 5 años, también por la pandemia, pero es un sector donde el 90% de los tenderos en Colombia, que son el primer banco de los pobres, porque fían los espaguetis, fían la papa, fían el arroz, y conversan con la gente, son asociadores sociales, son personas que generalmente el 90% no cotiza. El promedio de edad está en 45 años, ya llevan maduros entrando a una edad de no retorno y que están abocados a grandes peligros. Por su sedentarismo, si trabajan mucho, tienen muchas enfermedades, obesidad, cansancio, todo tipo de enfermedades. Segundo, mucho peligro, muchos los atracan y los dejan inválidos o los matan. Y sobre todo cuando envejezcan, que ya han ido pasando de moda, van a no tener pensión. ¿Cuál es el problema? Si uno como independiente, que es profesional, yo pago como independiente, pagar uno sobre 8 o 10 salarios mínimos, tiene uno que hacer fuerza, doctor Fulgarín. ¿Cómo será un tendero para pagar un mínimo? Para pagar la seguridad social sobre un mínimo vale 270.000 pesos, incluyendo los riesgos laborales, que en un tendero debe ser más o menos el 2% de nómina para riesgos laborales. Entonces mi llamado de atención es que el gobierno saque unas especies, hay una cosa que se llama subsidio a la cotización en pensiones, para estos grupos y estas familias empresas, estos trabajadores independientes. El gobierno también debe subsidiar, de tal manera que el tendero no tenga que sacar 280.000 pesos, sino parte de ello, para su salud, para su riesgo laboral y para su pensión. El 89% de los tenderos no tienen seguridad social. Y eso es terrible, porque están envejeciendo en la pobreza, porque lo que ellos ganan es un poquito más,
para sostener su grupo familiar. Y cada día a día es más difícil para los tenderos. Obvio que hay tenderos que ganan 2 o 3 o 4 millones de pesos. Para eso no va mi discurso. Ni para el señor que tiene una chaza y escasamente ni el mínimo completo lo tiene. Pero definitivamente el gobierno nacional va a tener que sacar subvenciones, que eso llaman la cotización al auxilio en pensiones. La agraria es el que lo representa para estos grupos poblacionales de microempresas. Ahí están los salones de belleza, ahí están tanto trabajo informal en la calle, donde la gente sí percibe, pero definitivamente es muy poco los que tengan 270.000 pesos, que es lo que le pagaron la planilla por salud, por riesgo y por pensión, porque es una cosa muy delicada. Generalmente cuando uno paga pensión, tiene que pagar salud. Entonces el gobierno tiene que buscar estrategias para integrar al menos 1 millón de colombianos que quieren ahorrar en su pensión, pero si el gobierno le facilita. Pero otra cosa, los tenderos a veces son por ignorancia irresponsables y tienen muchachos de mensajeros o tienen cualquier trabajador adicional. Si a esa persona le ocurre un accidente, lo atracan, lo matan, va en su bicicleta a llevar el mercado y tiene un accidente, lo paga enterito si no tiene seguridad social en riesgos laborales. Ese es mi mensaje en diciembre. Tantas personas que ocupan domésticas, que ocupan servicios de vigilancia ocasionales, que ocupan mensajeros. ¡Ojo! Que cualquier accidente de trabajo que ocurra, con una persona que al menos lleve un día con un empleador, sea usted tendero, sea dueño de una casa, llegue a usted cuidando a una persona que ahí le pasa algo, usted lo paga enterito si esa persona no tiene seguridad social. Mi mensaje es que hoy en día la gente ya protesta, la gente se queja, y si uno genera un empleo sin seguridad social, uno responde. No voy a contar esto tan delicado, pero no es para alarmar a la gente, sino para decirles lo que yo vivo, porque soy un abogado todavía en litigio en los juzgados. Uno contrata a una persona para que le haga un arreglo en la casa, y si esa persona le pasa algo en la casa de uno, por muy albañil que sea, por muy independiente que sea, eso es un accidente de trabajo, y si esa persona no está afiliada como independiente, probablemente a usted lo demande. Es muy delicado. Entonces, cada que contratemos con personas intermediarias en cualquier cosa, exijámosle que tenga la seguridad social. Si no la tiene y le ocurre cualquier riesgo, usted es solidario. Entonces, sí. generar un empleo en Colombia es muy difícil. Si hoy yo no genero empleo, doctor Pulgarín, si la persona dice, primero la manda de afiliar a la seguridad social, si no está, de resto yo no genero un empleo, porque yo pago por lo que le ocurre a esa persona. Y es en todo, servicio doméstico, celadores, quien le arregla un carro, quien va a la casa a hacer el techo y se cae y se mata. Ahí tiene una demanda, porque la ley presume que ese señor era un trabajador de uno. Es una presunción legal. Me deja usted perplejo con todo lo que está relatando. Porque no quiero ser una de mal agüero, pero ocurre. La prevención. No le dé usted trabajo a nadie que no acredite la seguridad social o que no se quiera dejar afiliar, porque va a haber problemas para usted. No, me queda muy claro. Me queda muy claro. Pero he visto hogares quebrados, pequeñas empresas con demandas laborales por estos riesgos. Sí, yo no había pensado, por ejemplo, y usted tiene razón, si hay un accidente con un albañil o con un obrero o con un electricista que está haciendo unas reparaciones locativas, ese es un lío que se le puede armar al dueño de la casa, perfectamente. ¿Qué dice la Biblia? No, es que el señor trabajaba con mi esposo hace 8 días y la ley presume que era trabajador suyo. Perfecto. Ahora, el cálculo entonces, o no el cálculo, la realidad es que en este momento afiliarse como independiente, como mínimo le cuesta 270.000 pesos a un tendero, a un carnicero, para tener servicios de salud y tener servicios de pensión. Sí. Y hay unos programas para algunas personas que hayan cotizado más de 600 semanas, que llama el adulto mayor, que el Estado le paga
la mitad de la pensión, esa persona puede seguir trabajando en su tienda. Pero ¿sabe cuántos auxilios de adulto de esa pensión subvencionada hay? Sí, señor. 150.000 para 2 millones de trabajadores independientes que no tienen con qué pagar la seguridad social. Se apareció la Virgen con una cosa que se llama BEP, o techo de la seguridad social y pienso en la seguridad social en Colombia, y eso lo tumbó la Corte Constitucional, porque dijo, aquí no me pueden hacer una reforma pensional con un decreto de última hora. De acuerdo, de acuerdo. El gobierno, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, urge una reforma laboral para hacer más fácil que la gente dé empleo sin miedo, y una reforma pensional inclusive, y que trabaje por horas, que pague como en Estados Unidos su seguridad social, el empleador y él. Pero el resto esto no tiene buenos pronósticos, porque Claro. las pensiones en Colombia son excluyentes. Solo paga el 30% de los colombianos para su seguridad social. Sí, la informalidad, en términos generales, nos está devorando, la informalidad. Y desafortunadamente, pues la informalidad también tiene sus costos, y esos costos se sienten, sobre todo, con el peso de los años. Con el peso de los años y con el paso de los años, mi querido doctor Oscar Iván. Doctor Oscar Iván Palacio, de verdad, no se imagina cuánta alegría me da siempre escucharlo en estos micrófonos de Radio Santa Fe. A usted, doctor Pulgarín, que ha sido tan generoso conmigo, y a don Germán García, pero quiero decirle una cosa, insistamos en las personas que hagan una valoración, que si piensan en ellos, piensen en su seguridad social, porque la mezquindad o la generosidad empieza es con uno. No permitan no pagar seguridad social si tienen con qué, porque si no la vida se la cobra a ellos, en caso de su muerte se la cobra a sus huérfanos. De acuerdo, sí señor. Muy bien, es el doctor Oscar Iván Palacio, es el consultor permanente de los oyentes de Radio Santa Fe en estos temas que tienen que ver con las pensiones, mi querido Germán.